Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Comienza otra edición de El Conversatorio. El martes con muchísima información política, económica, como todos los días. Vamos a hablar algo de lo que sucede en el Mundial, ¿no? Y esperando a la Argentina que se viene el próximo viernes. Presentamos a nuestros compañeros. Está el plantel estable. El plantel inamovible. Que esta es la base. No estamos estables nosotros. No, eso es verdad. No estamos estables. Eso es verdad. Sí. ¿Cómo andan, compañeros? Lo estable acá son... Sí. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo saludo bien? para... Bueno, muy bien. El Mundial de las Figuras. El Mundial de las Figuras. Sí. Mira, hablábamos recién con Guille. Efectivamente, pero... tengo una personal, no sé si a alguno de nuestros televidentes les pasa lo mismo. La comparto. Tengo una, casi te diría, una circunstancia que le paso por al lado al Mundial. No le estoy prestando demasiada atención, no me interesa. Mire usted. Salvo Argentina, ¿no? Es un fenómeno, me lo planteo, se lo pregunto a nuestros televidentes si les pasa lo mismo, pero no tengo ese fanatismo de sentarme a ver el partido. Estoy en la vereda opuesta. Bueno, he consumido todo lo que he podido. Mirá, todo lo que he podido lo he consumido. Bueno, No he dejado de ver algo que tenía la posibilidad de verlo. Bien. Hay cuestiones que... ¿Le entusiasma el juego? Se lo pregunto bien. ¿Le entusiasma el juego que se está viendo o no? Sí, a mí me parece interesante. Me parece un lindo mundial. Bien. Claro. Bueno, no es mi caso. A mí no me gusta el fútbol, pero, a ver, me gusta ver seguir a la selección cuando juega, eso sí. Pero hay una cuestión, es como una fecha patria cuando juega la selección ahora, ¿no? Sí, a mí me gusta, cuando juega la selección, sea en un mundial o en cualquier circunstancia, me gusta verlo. Pero he visto de todos modos algunos otros partidos. Pero me preocupa cierto sobregiro optimista que hay en muchos argentinos respecto de la selección. Me preocupa. Está bien que uno tiene en que basarse, en que aferrarse, ¿no? Sí. Pero... Te dice porque viene el cachetazo a la vuelta de la esquina. No lo sé. Digo, siempre hay que ser cautos, ¿no? Sí. Bueno, hay que ser realista, pero cautos. Hay diferencias que son abismales. Sí. En este cruce. Con Cabo Verde. Sí, bueno, pero no digo por ahí. Después puede pasar cualquier cosa. Vos escuchás que ya dice, bueno, pero después nos toca ya estamos, ¿no? Y es más complejo esto, ¿no? Es más complejo. Porque un día podés tener un partido malo. Sí, y acá no tenés revancha. No tenés más. Bueno, preguntar a Alemania, ¿no? Claro. Sí. Preguntarle a Países Bajos. Claro, que no estuvo a la altura. También, sí. Que no estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, exacto, es muy bueno eso. Pero Países Bajos, perdón, más allá que celebro de la chance, la moral, no la dejé pasar. La estuvimos ensayando y usted no, sí, pero es un déjà vu porque ese chiste ya lo había hecho la semana pasada con... Está bien que el público se renueva, con Pablo Hueve. ¿Es el mismo chiste o es otro? No, es otro. ¿O es otro país? Es otro. ¿O cómo puede seguir cayendo tan abajo? Exactamente. Ese hubiera sido una reformulación. Claro. No, decía que no merecía pasar, por lo que yo he escuchado de los especialistas, Países Bajos. No merecía pasar, que había jugado mejor. Bueno, venía con un antecedente, tiene una selección importante. Muy importante. Países Bajos. Pero bueno, es fútbol. Para mí una de las excepciones. Es fútbol, ¿no? Del Mundial. Ahora, me parece a mí, pregunto, porque yo desconozco todo, me parece que antes estaba más focalizado en el fútbol europeo, tal vez sudamericano, bueno, Sudáfrica. Pero ahora el protagonismo que ha cobrado, me parece, el fútbol sudafricano o los equipos. Lo dijo el doctor Vilardo. Sí, todo África. Bueno, de hecho es sorpresa que haya pasado a Noruega hoy. Porque jugó muy bien. Costa de Marfil. Sí. Y Costa de Marfil juega bien, pero Noruega está jugando muy bien. Aparte tiene un goleador letal. Es una de las figuras que se está destacando. Claro. Tremendo, Messi, Haaland, Mbappé. Es el Palermo que tenía Boca en su momento. Bueno, muy bien. Con Adorni como jefe de gabinete, Santilli, vamos a rectificar. Con Santilli, jefe de gabinete. Y la participación de un Adorni que apareció en un lugar donde por lo menos no lo imaginaba, en un abrazo innecesario. Era un momento de jura de Santilli, donde hubo 14 gobernadores de provincias. Lo dejaron, no es que se metió. Sí, lo llamó el presidente Javier Milei. Pero digo, no es necesario correrte. Además, con el medio del escándalo que hay. No es tu momento, ¿no? Ya pasó el momento de. Mire el consenso que logró, ¿cuántos gobernadores? 14. De la provincia de Córdoba. 14 gobernadores. Sí, logra un poco más de consenso que Adorni en ese sentido, ¿no? Sí, pero decíamos que en ese sentido era el gobernador de Córdoba tiene una amistad con Santilli. Claro. De hecho, ahí está, mirá. Yarlora, cuando se casó, lo tuvo de invitado a Santilli y a Sergio Massa, que estaban en el mismo espacio político.
en el casamiento. tiene razón. Esto se llama intrusos en la política. No, pero vale la pena. Ahora está divorciado el gobernador, sí. pasó demasiada agua bajo el puente, pero de ahí son Qué amigos. imagen esa, ¿no? Yo creo ¿La que del abrazo? Yo creo que Santilli debe estar diciendo. Sacámelo. Sí. Es una Y mochila. por qué el me- tipo. se escondió atrás, me parece. ¿por qué No, me- Sacámelo. es realmente con las cosas que se. Yo le dije ayer que iban a salir más audios, siguieron saliendo durante todo el. Y cada uno más grave que el otro. Y dicen que hay otros que son aún más graves de los audios que se están dando a conocer de Adorni. Es inadmisible que Adorni no esté preso. Es inadmisible, porque ya reconoció delito públicamente él. Sí. Apretó delante del juez a testigos. Había un testigo que estaba declarando delante del juez y la llamó por teléfono para condicionar su declaración. Le mandó un audio apretándolo a uno de los contratistas y le dijo, le enseñó cómo hacer para borrar pruebas del celular. Sí. No, está Con hasta el las manos. 1% de eso le pusieron el casco, lo sacaron en pijama en la madrugada al ex vicepresidente Amado Boudou. Bueno, acá no. Evidentemente el circo está para los otros. Acá todavía no. Pero si no termina Adorni preso, este país no sirve más. Estaban entre los gobernadores Jalil, el catamarqueño, Esdero de Chaco. Esto muestra el volumen político de Santilli, ¿no? Valdés de Corrientes, Said de Jujuy, Cornejo de Mendoza. Les termino y después, si a algunos les ha Hasta ahora no sorprendido. me sorprendió ninguno. Rolo Figueroa de Neuquén, Guaratilnec Tampoco. de Río Negro, Tampoco. Orrego de San Juan, Vidal Tampoco. de Santa Cruz, Jaldo de Tucumán, Bueno, Frigerio Vidal un poco más. de Entre Ríos, Sáenz de Salta, Macri, Jorge Macri y Martín Yarlora. Bueno, El más sorprendente es Yarlora. bueno. ¿Qué más Sí, cerca? sí, Más Digo, claro. porque yo- los otros Sí. venían Más teniendo, menos alineados. venían teniendo relación con el gobierno con Caputo, con Santilli, pero venían algún. Vidal, que se ha sumado, y Yarlora. Yarlora como más vínculo. Me parece que sigue estando una diferencia con Yo creo Santa que Fe, ¿no? encontró Claro. No está Puyaro, una una de las salida del laberinto Yarlora. Es amigo mío de cuando era peronista. Claro. Me parece Y el que gran ausente vos decís que es La Puyaro. y sin duda, por Claro. el peso Claro. de la provincia, sí. Claro. bueno, pero le dio los votos, o sea, Sí, Escaglia, votó Gisela Escaglia. a Claro, favor. sí, la sí. No, bueno, pero hoy digo, no estaba ausente, digo. Sí. Digo, el gran No ausente. pasó desapercibida su ausencia. Me parece que como provincia, como peso. me parece Ahora, yo planteándolo desde los gobernadores, ¿no? que- aparte Porque el resto es muy identificado con el kirchnerismo, digamos, no iba a ir. ya lo dije ayer yo acá, después lo escuché en otros programas que van después, con lo cual no puedo darle robo a la idea a otros que lo dijeron después, que era más difícil para el propio Santilli explicar su riqueza que para Adorni. Claro, que para el propio Adorni, claro. ¿No? Es más difícil para Santilli explicar su propia riqueza, la plata que posee, la offshore que tiene fuera de la Argentina, las propiedades que tiene, que para Adorni. A la noche lo sintetizó mejor, porque es buen periodista, no como en mi caso. Carlos Pañi dijo que Adorni era un corrupto inexperto y fue reemplazado por un corrupto experto. A propósito, Nancy Pasos también estuvo en el acto de Santilli. respecto a los gobernadores, el mayor o menor vínculo que puedan tener, yo creo que va a depender exclusivamente de la billetera que puedan manejar de quién más. Habló Santilli después de la jura, ¿qué decía? Etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el presidente y con los gobernadores. Obviamente también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias, su futuro, pero con mucho respeto. Manuel, como lo dije, va a ir a defender a la justicia sin fueros y sin privilegios. ¿Va a remover al equipo de Adorni de jefatura de gabinete? Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días. Manuel Adorni va a ir a defender en la justicia sin fueros y privilegios y ahí irá. Es increíble que todas las preguntas son sobre Macri. Fue una reivindicación. Fue una reivindicación. Déjame responderla, por favor. Porque si no, pregunto 14 veces sobre Macri. No, porque fue muy fuerte el presidente contra Te la voy a Macri responder. la última vez. Te la voy a responder. Nosotros venimos trabajando en el Congreso y también en la reforma que vamos llevando adelante en el Parlamento con el PRO, con la Unión Cívica Radical y con un montón de espacios que nos vienen acompañando. Y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Es una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante. Bueno, allí estaba, ¿no? Marea de Déjame decir periodistas. algo que es un ardid para confundir.
Los fueros los tienen los legisladores, diputados y senadores. Los funcionarios políticos no tienen fuero. O sea, un ministro, Adorni no tenía fuero. Cuando Santilli dice, Adorni va a ir a la justicia sin fuero, no tenía fuero. Lo tenía si hubiera sido legislador, ahí sí tenía fueros. Siendo ministro, jefe de gabinete, no tiene fuero. O sea, no es que no sepa Santilli. No, juega. Lo pone como decir, bueno, miren, renunció a su fuero. No, ¿qué renunció a su fuero? Si no los tenía. Era un ciudadano común. Los que tienen fuero son los legisladores, diputados, el presidente, por supuesto, la vicepresidenta tiene fuero, diputados y senadores. Esos tienen fueros. Por lo cual tienen que renunciar a su fuero o que los echen de diputados y senadores para que vayan como ciudadanos comunes a la justicia. Lo pregunto, Guille, porque sinceramente lo desconozco. Como legislador porteño, ¿por qué él fue elegido legislador porteño? Pero renunció. Por eso. No puede volver, no podría volver. Ya esa renuncia está renunciada. No, él no era legislador porteño. Claro, por eso él nunca asumió. No. Él renunció para ser. El legislador porteño tiene fuero. No tiene fuero. Para la justicia federal no. No, por eso digo. Puede ser que aún siendo legislador porteño no tenía fuero. Por eso. Santilli lo sabe. Pero claro, lo sabe porque quiere presentar algo, bueno, mira, y después, es la otra cuestión. O sea que no hay fueros ahí, no había fuero, no tenía fuero. Va a la justicia, porque tiene que ir a la justicia porque cometió delitos. Y la otra cosa es sin privilegios. Bueno, esa es mi duda respecto de los privilegios. Porque ¿por qué tendría que tenerlos si es un ciudadano común? Él dice sin privilegios, porque todos sabemos que los tienen los privilegios, claro. Porque si no ya tendría que estar preso. Porque a vos te ven pasar con un destornillador cerca de un auto y te meten preso, por lo menos en la provincia de Córdoba. ¿No? Si sos un perejil. Pero si sos un político que admite públicamente, que aprieta testigos, que dice cómo tenés que borrar para que no te enganche la justicia, y vas al acto de asunción y te abrazás con el presidente. Yo pensaba hoy, el rol de Santilli, ¿debiera haber sido el día 1 de la asunción? Digo, estuvo allí cooptando ese poder a Adorni. Yo creo que a Adorni se lo pusieron a Santilli porque no quieren que crezca. Claro, ahí va, claro. Para que no se las crea todas, porque Santilli, porque además los 14 gobernadores no son una buena noticia para Milei y los suyos. Claro, sí. Los 14 gobernadores ahí son por Santilli. Van por Santilli. Entonces, esta es mi lectura, acá son interpretaciones, ¿no? Por supuesto, no tengo ninguna información para avalar esto que digo, una lectura de lo que yo veo. Lo que yo veo es que vienen los 14 gobernadores, esto es mucho poder para Santilli. Un músculo político. ¿Qué le preguntaron a Nancy Pasos en uno de los programas que participa? Le preguntaron que si le iba bien a Santilli, ¿no podía tomar dimensión como para ser candidato a presidente? Y Nancy Pasos le dijo, sí, claro, es su gran ambición. Claro. ¿Con quién competiría en esa intención? Pato Bullrich. Te lo he dicho. Claro. Entonces, ojo que ahí hay la presencia pero en este contexto de Adorni. En este contexto es Milei. Claro. Milei no fue el que lo cambió a Adorni. No. Pero en este contexto se va a trabajar para un Adorni, en lo inmediato. Digamos, usted más en una oportunidad lo ha dicho y yo coincido, entre las pocas cosas que coincido con usted, es que Milei dependerá de cómo le vaya la economía. Sí, por eso, salvo que haga... La derecha va a tener un candidato. Sí, salvo que haga la de Alberto, que no se pudo ni presentar, porque no solamente no fuera electo, no se pudo presentar. Digamos, no pudo presentar. Bueno, pero la situación de Alberto es una situación... Estaba muerto en la pandemia. Por eso digo, pero salvo que le pase eso a Milei se va a presentar. Después, no creo que le salga uno de estos, Bullrich, Santilli, X. No, yo creo que en esta instancia ya le evaluó riesgos. En esta instancia, la decisión de sacarlo a Adorni no la tomó Milei, que de hecho quería que siguiera. Absolutamente. La decisión de si va a ser candidato a presidente, Milei no la va a tomar ni Milei ni Carina. Pero vos hacés en el mapa, en el dibujo, un control de situaciones que te pueden suceder, ¿no? Y en esto está previsto que un Santilli, si le das poder,
tenés que contener esta posibilidad que existe. Ya le están construyendo el contrapoder. De hecho, esto que pasó, ponerlo a Adorni arriba del escenario, el abrazo de los tres, bueno, no fue el abrazo de Milei a Santilli, fue un abrazo de los tres, el abrazo fue, Santilli, viniste con nosotros, pero somos todos uno más. Claro. ¿No? Es un abrazo de tres, un abrazo de oso a Santilli porque... Era una buena interpretación de por qué está Adorni allí. En un abrazo. Es una de las miles de lecturas que se pueden pero hacer, vale, ¿no? sí, vale, claro. Yo creo que realmente Adorni no tendría que haber estado ahí o escondido en algún rincón. Y ese abrazo con el presidente, digo por lo que decía Guillermo recién, que tendría que estar preso. Jorge, yo te lo pongo en otro plano. Yo digo, a ver, no perdamos de vista justamente eso, que alguien como Adorni, del que ya no hace falta hablar demasiado, sigue teniendo, aún en medio de las críticas y todo eso, el respaldo del presidente. Sí, claro, eso es lo que... Es increíble. Bueno, eso es lo que no tenemos que perder. Le pongo la situación espejo. Imagínense ustedes que a las 24 horas de conocerse las imágenes en el yate, todavía no se sabía de la corrupción, de los 2 millones que mostró Sirio y todo eso que aparentemente en Saurralde, exactamente. Bien. Imagínense que el día que lo echa y al otro día pone un nuevo jefe de gabinete, Axel Kicillof, lo tiene a Insaurralde ahí y se dan un abrazo. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando que son todos unos corruptos y acá hay como una cierta normalidad, que el presidente lo quiere. Es un corrupto. Es un corrupto que estaba ahí arriba. Y también la lectura de que probablemente en estas circunstancias pero los medios no lo van a decir, Ezequiel. Fíjese si en esa escena fuera Kicillof, Insaurralde y el reemplazante de Insaurralde, estaríamos escandalizados de una manera mayúscula. Sin embargo, no pasa nada, porque los dueños de los medios ya se sabe qué lógica tienen, ¿no? Ya le sacaron algo a Milei y ahora le sacaron el jefe de gabinete porque no se podía sostener más. 112 días con este muchacho. Una mochila absoluta. Fernando de Andrés, el diputado del PRO. Sí. No, discúlpame, entre los gobernadores hablaste del PRO. Nacho Torres no estuvo, ¿no? No, tampoco. Otra ausencia. Tiene un problemita, pero algunos problemitas en su pero raro, digo, porque viene del mismo partido. Son los que la primera etapa le dieron gobernabilidad. Y con Santilli y tiene una relación. A ver qué decía Andrés. El mismo lugar que hoy ocupa Karina Milei. En el mismo lugar. Exactamente, Eduardo. Y vos no sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado que tenga el comportamiento que está teniendo el PRO con nosotros. Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO. Este gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca del PRO en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y cuando las papas realmente quemaban el año pasado, que hasta se requirió la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, el que fue a Olivos a bancar fue el presidente Macri. Queda claro quién gobierna, ¿no? Sí, absolutamente. Queda claro quién gobierna. Sí. El que está contento es el Chiquitapia. Bien, en toda esta historia. ¿Por qué? Tiene a su lado, lo elogiamos, el que maneja de la comunicación. Sí. El negocio, porque además es un negocio de la comunicación. Es un legislador porteño que es ladero de Santilli, Portela de apellido. Que ahora no está en la Argentina, no estuvo en el acto de Asunción, porque está en los Estados Unidos al lado del Chiquitapia. Claro, está manejando la comunicación de AFA. Maneja la comunicación de AFA, es uno de los íntimos de Chiquitapia. Por eso, ojo con el circo mediático que se arma en torno de Chiquitapia, sus ataques, porque además Chiquitapia es muy amigo del ministro de Justicia de la Nación, el Maíquez, ¿no? Que es otro hombre del PRO. Claro. Bueno, sí, eso cuando asumió... Ya se dijo, estuvo en un asado del padre, de Maíquez. Sí. Bueno, con lo cual, miren el entramado que hay. Por un lado cacarean en contra de la AFA y sin embargo está todo coronado. Todo coronado. De todos modos hubo movimiento en la justicia Chiquitapia que confirmaron el procesamiento. Pero eso, ¿sabe? Si en este país
contáramos todos los que están procesados por evasión fiscal, porque es evasión. Evasión. Es evasión, ni siquiera es lavado. No, evasión. Evasión, dejaron de pagar impuestos. La AFA dejó de pagar impuestos. Distinto es lo de Adorni, que no se sospecha de evasión, que ya está confirmada, que eso ya no es problema, porque si el presidente dice que los que van son héroes, o sea, y Adorni dijo que tendría que haber evadido más. Claro. No solo eso, el problema de Adorni es de lavado. Porque no solo evadió, sino que no puede justificar de dónde sacó la plata que no pagó impuestos. Que son dos instancias distintas. Una cosa es, no pago los impuestos de los $200.000 y la otra es, ¿de dónde sacaste? Eso es lavado. Enriquecimiento ilícito. Claro. Exacto. Bueno, Guillermo Franco, ¿se acuerdan de un Guillermo Franco que en su momento era el que le ponía aquella circunstancia era el más político de serenidad, del gobierno? el más político ahora del ya gobierno. son todos otra políticos. casta, ¿no? Habló de la salida de Adorni. Paño frío. Esto decía. Sí, bueno, yo no puedo decir si se equivocó, ¿no? El presidente analiza la situación del momento, él creyó que era necesario hacer algunos cambios, había tenido un resultado electoral muy importante y le pareció que para avanzar en las reformas de esta segunda etapa necesitaba una personalidad como la de Adorni. Bueno, luego las cosas se complicaron, pero yo no puedo decir que el presidente se haya equivocado, ¿no? Lamentablemente no salió bien. Pero ¿Pero era idóneo Adorni para el cargo? Perdón, ¿era idóneo? Sí. No lo sé, yo por lo menos no quedó demostrado, ¿no? Pero lo que pasa es que también surgieron otro tipo de problemas que no tienen que ver con la capacidad o no que él haya tenido para llevar adelante la función. Bueno, dijo que no era idóneo. Es necesario para el subtitulado, ¿no? Claro. Cuando dice no lo sé, no era idóneo, claro, ¿no? Porque no era la política dice... Al menos no lo demostró. No sé si al menos no lo ha demostrado. Pero bueno, tampoco... ahí fue el día de las milanesas que lo contabas ayer, ¿viste? Exacto. Claro. Que Macri le dijo que no podía hacer ese cambio, que no podía subir. Bueno, Macri se lo anticipó, le dijo no puede poner ese tipo. Sí. Bueno, Milei ya sabía el final de la historia. No sé si en estas circunstancias. No, para mí era un tipo que no era querido en lo más mínimo, un tipo bancado por el riñón propio del gobierno. Son, Ezequiel, esos son. El tema de Adorni es que tenía un rol. Yo quiero decirle que de Adorni hay mucha gente que decía que era un gran comunicador, no nos olvidemos. Le entregaron un premio Martín Fierro por ser el mejor tuitero del mundo, qué sé yo cuánto. Y decían qué eficaz que Adorni, qué bueno para defender, cuando yo le decía es un pelotudo. ¿No? Hay mucha gente que actuó en ese tema. Ahora se hacen todos los giles y miran para otro lado, pero el tipo te canchereaba todo el tiempo, ¿no? Te humillaba. Escribió este final, el propio Adorni. Bueno, de hecho, perdóname, cierro la idea. Adorni, para mí, era el encumbramiento del estilo libertario, de los insultadores, de los Gordolán, de la Lilia Lemoyne, de los Frank Fijab, de Tronco, de toda esa gente, insultadores seriales, de Esper mismo, que trataba antes que esto ya insultaba, decía cualquier cosa. Bueno, es ese estilo. Adorni era como el Messi de ellos, de esa verborragia. Hablaste del Gordodán, lo tenemos. Es que el gobierno, digamos, intentaba comunicar algún golazo de todos los golazos que estuvo metiendo. Que lo metió, ¿eh? Metió. Que estuvo metiendo durante estos 3 meses. Que metió un montón de goles, ¿eh? En cuanto a inversiones, baja inflación. El Super Ric, que ya tiene media sanción. Muchos números verdes. Exactamente, leyes, reformas y demás. Creo que... ¿Viste Chernobyl? Sí. Cuando explota, digamos, el reactor y que no le pones la tapa, creo que nunca se logró poner una tapa, digamos, a eso. Sí. Comunicacionalmente hablando, como vos decías... por lo cual seguían saliendo constantemente todos los días o día por medio alguna nueva cosa que te encendía de nuevo toda esa noticia de mierda y justamente te dificultaba todos los anuncios del gobierno y te tapaba y opacaba todo. Entonces yo creo que al final de todo, por supuesto que tendrá que definir la justicia, digamos, si es culpable o no de lo que se lo acusa. Pero creo que Manuel Adorni al final de todo tuvo el gesto de grandeza de entender, digamos, que yo creo que su situación, digamos, ya lo estaba dañando mucho a él y también al presidente y a todo el proyecto liberal. Bueno,
Peor imagen imposible para hacerlo compartido con Chernobyl, ¿no? No, Sí. o sea, primero sí, creo que la dimensión en términos políticos, supongo que del efecto político, pero creo que el gordo Dan lo que estaba faltando la verdad. Adorni no tuvo ningún gesto de grandeza, lo echaron. Y se resistía a irse, estuvo 8 horas encerrado en su despacho negociando condiciones. Yo me voy, pero. Y el día después, todo esto que se salió a la luz, es porque ya le están pasando la factura. Pero aparte, desde chicos, otros sectores. Por el 5% de esto le metieron una patada en el tuje a cuántos que se han ido ya. Sí, pero como convengamos que el tema de gestos de grandeza cuando han corrido a un montón, pero Adorni, no es la primera vez que lo escuchamos. Adorni estaba dentro del círculo bien chiquito, ¿no? Bien chiquito de Karina, de Milei. O sea que Adorni no era un 4 de copa, no era... Sí. Era un 4 de copa respecto a la eficacia, no gestionaba, no hacía nada, que es lo que todos descansan ahora. ¿Cómo será? Porque además de Colo Santilli, entra en un escenario inmejorable para alguien que llega a la política en ese puesto. Con su habilidad, claro. No puede hacer todo lo que haga, va a ser mejor que Adorni. Sí, claro. Todo lo que haga. Ya hoy, la foto de los 14 gobernadores ya superó la gestión. Así se quede quieto, así. Y balbucee. Claro. Todo lo que haga va a ser mejor que Adorni, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, tiene razón, claro, el programa de Adorni, ese que me decían en producción, allí tienen razón. Bueno, esto queda todo desmantelado. ¿Cómo era el programa? 7-8... Fake. Claro, 7-8 fake. 7-8 fake. Bueno, todas estas cuestiones fueron el final de un Adorni que salió casi eyectado por la ventana. Hay 250 personas que metió. 250 personas que hoy dijo el vocero, que fue terrible lo del vocero. ¿Lo tenés? Listo. Títulos del día. El dólar volvió a los 1.500 pesos, la divisa tocó su nivel nominal más alto en 8 meses, presionada por el medio aguinaldo, la menor liquidación del agro y el fortalecimiento del billete a nivel global. El dólar minorista sumó 70 pesos o un 4,9% en lo que va de junio, mientras en lo que va de este año avanzó 20 pesos 1,4%, aún muy lejos de la inflación del periodo. 1.650 se hablaba a fin de año de un dólar. Bueno, ahora hay que ver qué es lo que sucede. Ya hubo 71.000 bajas en el Estado. Achicamiento del Estado. Ya son más de 71.000 las bajas desde el inicio de la gestión de Milei. El vocero presidencial, Adrián Rabier, informó que solo durante mayo se eliminaron 3.014 puestos adicionales en la administración central. El recorte masivo combina la reducción drástica de cargos jerárquicos, la revisión de dotaciones duplicadas en organismos oficiales y casi 4.000 adhesiones a planes de retiro voluntario en empresas públicas como el INTA, el PAMI y la ANSES. Sirio no quiere que acepten los videos. Su defensa alegó que las imágenes donde se la ve contando fajos provienen de una extorsión y de un hackeo a su teléfono. En paralelo, un allanamiento en Nordelta descartó que la filmación se hubiera realizado en esa propiedad, por lo que la justicia ahora peritará el material y pondrá la lupa sobre la vivienda de San Vicente, que compartió con el exintendente. Sube la cifra de muertos en Venezuela. Ya son casi 2.000 los muertos. El gobierno interino confirmó que los dos potentes sismos dejaron un saldo de 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos. Mientras la ONU alerta por miles de desaparecidos en las zonas más afectadas de La Guaira, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que hasta este martes 30 de junio hay 6.471 personas rescatadas. Piden que le saquen la pensión a Cristina. El procurador general dictaminó que se debe revocar el fallo que le devolvió el beneficio de forma provisoria a la exmandataria. Eduardo Casal sostuvo que la restitución cautelar de la asignación contradice la condena firme por corrupción en la causa vialidad y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Muy bien, el estreno de Adrián Rabier como vocero. El funcionario, entre otras cuestiones, ha sostenido que la recuperación Rabier, ¿no? económica qué ya ha dejado atrás el estancamiento. Qué aburrido. ¿Rabier? Sí.
Le parece demasiado formal, ¿no? Sí, Bastante monótono. Muy aburrido, muy aburrido. Y además no se podía hablar de Adorni, que era el tema del momento. Qué inhumano, aparte. Esta idea de, bueno, mira, te duplicamos el agua, te duplicamos el valor de la energía. El tema de las tarifas. Una turrada, porque, escúchame, te vas a tener que arreglar vos de acuerdo con tus posibilidades. Sí. Bueno, escuchémoslo y después. A ver qué decía, dale, ponelo. Luego de la ceremonia, yo creo que el Toto Caputo y su equipo están blindando a la Argentina, adelantándose a estos hechos que han pasado en tantas oportunidades. Cada año electoral es difícil. En Argentina, cada vez que hay un cambio electoral, hay un cambio de escenario y hay un riesgo cuca, como se le llama popularmente, de que un X, no vamos a hablar de candidatos en concreto, pero un cambio de gobierno eventualmente podría implicar un cambio de reglas y ese cambio de reglas pueda significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente y eso, por supuesto, genera un costo para la Argentina. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos todos los días. Hay colocaciones financieras que permiten sumar reservas y blindarse ante un escenario como aquel, como el que podemos imaginar. Estábamos en terapia intensiva, ya nos pusimos de pie, no estamos corriendo, nos gustaría crecer arriba del 5% por año, por ahí lo logramos, pero todavía no lo estamos logrando, pero sí estamos de pie, estamos caminando, el paciente está mejor, es por acá, sabemos que falta a mucha gente que hoy por ahí no la está pasando bien en ciertos sectores de la economía, sabemos que falta, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos. Bueno, nueva escenografía tenía ayer el vocero, ¿no? No le presté atención. Un azul profundo, así. Prefiero prestar atención más a lo que dice que... No, bueno, parte del contexto también el cambio, fíjate, allí está. Habló por tarifas también, Javier, algo que decía Guille, ponelo. Este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa. Ahora, es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación que mide el índice de precios al consumidor. Todo lo que nosotros decíamos mes a mes, lo acaba de confirmar Javier, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cómo era posible? Los aumentos tarifarios superan la inflación. Sí. La idea soberana, no sé de dónde la saca, no sé dónde saca Javier, porque también eso hay que entrar en una discusión mucho más profunda. No es que uno no te dé el servicio a una empresa de energía eléctrica o de gas y vos vas a otra empresa que te lo va a dar más barato. Claro. Vos sos cautivo de una sola prestadora, de gas, de electricidad o de agua. No es que tenés una empresa para competir. No hay libertad para elegir. Es que no es tal el mercado que dice cuando el servicio es monopólico. De hecho, ahora el teléfono pasó a ser monopólico porque le dieron al grupo Clarín el manejo del 80%. Pone las reglas el tipo. Pone las reglas, o sea, estás cautivo porque o estás con Telecom, con personal, o estás con Telefónica y es el mismo dueño. Pone las reglas. Entonces, no tenés libertad. Y después, no todos los ciudadanos somos lo mismo.
nosotros 4 seguramente podemos pagar la energía eléctrica, podemos pagar el gas con dificultad, podemos pagar el agua, pero hay mucha gente que no, porque no tiene los ingresos, porque no está en igual competencia. No es que cada uno se las arregla como puede. Jodete. ¿Cómo te va? Porque este es un gran jodete, ¿no? Muy violento, ¿no? Es un gran jodete, es un gran jodete decir, bueno, cada individuo se tiene que resolver el problema. Exacto. Ya se lo está resolviendo, porque hay gente que no puede comprar garrafas, ¿no? Y cocina con leña, tiene que salir a buscar leña a la calle. Ya ese problema está. Él quiere que se profundice, que nosotros no las arreglemos por nuestra cuenta. Y no hay en el mundo, porque si querés compararlo, lo hablamos permanentemente, con una Giorgia Meloni en Italia, lo que está haciendo es aumentar los subsidios a la gente que no pueda pagar algunos de los servicios. Pero por otra parte, fíjate que hay algo que... Hay una cuestión que no se puede dejar tirado. Bueno, esto que acabamos de escuchar, humanidad, se llama humanidad. Claro, esto que acabamos de escuchar, de alguna manera, no hace más que de refrendar lo que tantas veces decimos. ¿Por qué a la gente cada vez le alcanza menos? Ahora vos estás en la calle, Jorge. ¿Te das cuenta? La gente va a reclamar a estos lugares, digo, en el caso de Cogán, en el caso del agua. Pero es que no tenés reclamos. ¿Pero qué vas a reclamar? ¿Qué vas a reclamar si te llega la boleta y si no pagas te cortan? Una tarifa diferenciada. Y el que puede regular... En algunos lugares hay esquemas de gente con subsidio Sí, en el agua, por ejemplo, si sos jubilado. En algunos lugares. Que en muchos casos los jubilados lo hacen porque no les queda otra alternativa y porque el beneficio está. Pero esto no hace más que también demostrar, porque siempre decimos que a la gente le alcanza menos. Porque lamentablemente las tarifas, y no solamente de agua y electricidad, han venido subiendo mucho más allá de lo que marca el índice de inflación. Y fíjate que el gobierno quiere precios liberados para este tipo de cuestiones, como el gas, electricidad y demás, pero no para los salarios. Porque las paritarias las tiene pisadas. Bueno, liberemos todo para que entonces, los gremios acuerden con los empleadores cuál puede ser el mejor salario. No quieren eso. Pero no, a eso no. Pero homologan directamente. En esta no, porque quienes han logrado aumentos tampoco son de 3-4 gremios. Sí, que son unos pocos, o que han superado un 2%, algo así. No lo homologan. Depende del sector. Porque aceitero te arregla 20 y pico y nadie le dice nada porque te paraliza la exportación. Son unos pocos. Por eso que son petroleros, aceiteros, bancarios, ¿quiénes más? Petroleros, camioneros, top 5. Camioneros. No, yo creo que no mucho más de eso. Top 5, ¿no? El resto. Y otro apartadito, porque lo venimos insistiendo y es parte hasta editorial de La Señal, digamos, todas las empresas que dijo que se acaban los subsidios, que deberían acabarse los subsidios, son subsidiadas todos con servicios en la capital, en el área del AMBA. Claro, y no en la provincia. Y que salgan de todo el país, ¿no? Sí. Digamos, tanto lo de la luz, el de no. Sí, el subsidio me lo quedo. La ley está subsidiando en 150 millones de dólares anuales a Galperín. Sí, bueno. Un tipo que tiene la riqueza más grande de la Argentina hoy. Tiene el capital de 10.000 millones de dólares. Y a eso sí lo subsidian. Galperín, que no tiene problema en pensar cuánto le viene la boleta de luz, de gas, de agua. ¿No? Que no se pone más abrigo. Seguramente Ravier tampoco. Pero tenés que ser muy mala persona, tenés que estar muy mal formado en la vida para no mirar a tu alrededor. Y cambiaron la forma, este es más modosito, más tranquilo, pareciera no tener el aire de soberbia. Bueno, pero vamos a esperarlo un ratito, ¿no? Pero digo, vamos a esperarlo. Que adorne, lo estoy. Y bueno, pero digo, en el fondo es lo mismo. Es la nada, claro. Es la misma hijaputé. Está hablando de la misma hijaputé. La esencia del mensaje sigue siendo el mismo. La crueldad del gobierno está intacta. Axel Kicillof, cambiando, habló, ha manifestado públicamente, dice, venimos de un gobierno que no funcionó y eso nos llevó a que gobierne el actual presidente, Javier Milei. Entre estas cuestiones también quiere más peronista. ¿Qué decía Kicillof? También estamos obligados a pensar en que una alternativa en donde el peronismo participe tiene que ser una alternativa más amplia, por lo menos el sector nuestro, que es el Movimiento Derecho al Futuro. El sector nuestro piensa eso, que con los propios no alcanza para terminar con esta experiencia estrambótica, excéntrica de Milei, de sus políticas de ajuste, de sus políticas de abandono y destrucción del Estado, que no nos alcanza solo con el peronismo y por lo tanto vamos a tener que salir a buscar aliados. ¿A dónde? Y dentro del campo popular, ¿dónde vamos a ir a buscar aliados? El peronismo siempre es peronista, desde su origen, digamos, en la primera victoria de Perón tuvo sectores conservadores, tuvo a Forja del radicalismo, tuvo también sectores que habían sido del socialismo, etcétera. O sea que desde aquella primera victoria, bueno, el Frejuli lo mismo, el Frente Justicialista de Liberación,
y Frente de Todos, bueno, de ahí en adelante siempre tuvo una tradición frentista, el peronismo, probablemente reconociendo esto que yo reconocí públicamente, que solo con los puros, digamos, solo con los peronistas, digamos, de origen, no alcanza. Bueno, dentro del gobierno de Axel Kicillof, ¿no? El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hablaba allí. Es el operador político. Exactamente, de Kicillof, ¿no? sí. Es el que está manejando la situación. ¿Y a quién está llamando? Una buena pregunta. Una buena pregunta. Hay que ver porque el peronismo, dicen que después que termine el Mundial va a tener un candidato de derecha, el peronismo, con el que se van a tener que sentar a negociar, que es Brito. Dicen que después del Mundial lo van a lanzar. Brito, sí, el expresidente de River. Sí, efectivamente. Dueño de Banco. ¿Por el kirchnerismo? No, por el peronismo de derecha. Peronismo de derecha. No. Dentro del espacio. O sea, yo creo que el factor de recambio que tiene el Círculo Rojo por si fracasa lo de Milei. Hoy en términos económicos, cualquiera te dice, porque la presión del dólar de estos días, ahí hay dos interpretaciones, yo lo he discutido, porque dicen, bueno, es gente que cobró el medio aguinaldo y se fue al dólar. Sí, bueno. ¿Cuántos se pudieron haber ido al dólar? Este contexto lo que pasa es que hay una situación estadística que habitualmente sucede o ha sucedido. Pero supone, ¿qué universo estamos hablando? Vuelvo a decir, no sé si llega a ponele presionar. 1 millón de personas. No te dispara. 1 millón de personas. Lo que yo te digo que estadísticamente lo que estaba medido es que en esta época, con el medio aguinaldo, el dólar habitualmente tiene una tensión alcista. Bueno, pero... Digamos, no sé, ahora dice, no. De los que si la gente se está endeudando para llegar a fin de mes, alguien que cobre el medio aguinaldo, ¿va a comprar dólares o va a pagar las deudas? Va a pagar las deudas. Claro. Bueno, habrá un escenario del 10%, el 20% del asalariado. ¿Te mete presión al dólar el 20% del asalariado que va? Porque suponete, te sobran, vamos a poner el mejor de los casos, cobran 5 palos por mes. El aguinaldo es 2,5 palos. Sí. Te vas 2,5 palos, son $2.000. Sí. 2.500 dólares. Menos, $2.000. No, menos. Sí, menos. 2,5 millones $2.000. son 1.700 dólares, 1.500. Bueno, eso se traslada a la atención del mercado. Por otra parte, las empresas necesitan pesos para pagarle a sus empleados. Es decir, que si el medio aguinaldo, si las empresas, porque muchas empresas con sus áreas de finanzas están calzados en dólares, compran dólares para defenderse. Claro. Bueno, lo que hacen es vender esos dólares, con lo cual las empresas para pagarte el medio aguinaldo venden los dólares que tienen atesorados porque no le dan peso, porque no tiene flujo de caja. Con lo cual sobraban los dólares. El problema ahí es mucho más complejo y los especialistas te están diciendo dos cosas. La primera, el campo dejó de liquidar dólares. Sí. Se cayó la entrada de dólares porque bajó el 30% el precio del petróleo, que era donde se abrazaban. Sí. Entonces empezó a tensionarse la falta de dólares, pero no por el medio aguinaldo. La excusa del medio aguinaldo es banal, porque si los que compran dólares por el medio aguinaldo te hacen mover 110 mangos en un mes el precio del dólar, es porque vos tenés una economía absolutamente endeble. Absolutamente endeble. Entonces el problema es mucho más complejo. Y después, si el dólar sube, ¿no trasladan a los precios? Y bueno, dicen, yo te decía, algunos economistas, 1.700 a fin de año estaban buscando el dólar, ¿no? Pero al menos esa cultura de que subía el dólar e inmediatamente estaba con la maquinita chiqui. Vos decís que en esta instancia Milei se rompió, no pasó. No ha pasado. Claro. De todos modos, vos hablas con los comerciantes y algunos te dicen, mira, hay algunos productos que muy poco, pero están subiendo permanentemente. Y yo creo, retomando un poco lo que decía Guillermo, que sin duda alguna este país tiene una economía totalmente endeble. Ahora, que el aguinaldo pueda llegar a provocar una modificación en el valor del dólar, creo poco probable. Recordá, Mariano, que hicimos la encuesta preguntando si ya tenía definido qué iba a hacer la gente con el aguinaldo. Y el grueso, hubo una parte importante de los televidentes que dijo pagar deudas, pagar deudas. Lo que pasa es que en ese 80% que dice Guille, que son los endeudados, que es el número, digo, el 80% así, a grosso modo, que hablaba recién, te queda el otro 20%, que el 20%, el porcentaje es menor, pero es justamente el que cobra fortuna.
Sí, puede ser que venga con... Pero me parece que no son tantos bueno, tampoco. Nación o sea. generó un crédito el viernes con una tasa del 12 anual para los sobreendeudados, ¿no? Con algunas características, porque bueno, el propio Estado reconoce... Cliente de la Nación. Cliente de la Nación. Tenés que ser empleado público, cliente de la Nación o cliente de la Nación. Sí, o tener cuenta sueldo ahí, aunque sea privado. Sí. Pero es un diagnóstico malísimo. Cliente. Tenés que ser cliente de la Nación. Un diagnóstico horrible, digo, está reconociendo. Generalmente los empleados públicos en su gran mayoría están en la Nación, ¿no? Los empleados públicos estatales, nacionales. Imagínate, pedir un crédito para pagar deudas ya habla claramente de cómo estamos. Y yo creo que mucha gente que antes a lo mejor utilizaba el aguinaldo para viajar, para comprarse algún artículo electrodoméstico que no lo había podido comprar antes, esta vez utilizó el aguinaldo para terminar tapando alguna deuda que tenía por ahí. Y claro. Es por lo menos lo que nosotros pudimos ver a través de lo que la gente nos expresaba, ¿no? Sí. Bueno, histórica clasificación de Paraguay en el día de ayer fue una circunstancia, claro, que uno no sé si no imaginaba, pero al poderoso Alemania. A mí que me gustan las potencias que crezcan en el Mundial, me contradije ayer porque celebré el triunfo Paraguay, de Paraguay. Alfaro, viste que... Paraguay. Pero no te lleva a veces a asociarte o a apoyar al más débil. Ayer, pero nosotros los hinchas del fútbol nos perdimos un Francia-Alemania. Fíjate, este periodista estaba en una circunstancia muy especial, laburando como nosotros, estaba en vivo, en un segmento de noticias, tipo serio, claro. Y se entera que, bueno, Paraguay tuvo esta histórica clasificación. Mirá. Presidencial de Santiago Peña acerca de los avances del puente, la ruta bioceánica. El asesor político del gobierno, José Alberto Alderete, sorprendió al recordar a Mario Abdo Benítez como uno de los artífices principales de la obra estratégica. Homenaje involuntario, lapsus diplomático o cálculo político. Uno de los artífices como uno Benítez como uno de los artífices principales de la obra estratégica. Homenaje involuntario, lapsus diplomático o cálculo político. Claro, imagínate, ¿querés terminar ya? ¿Quién sería de toda esta mesa ese señor? ¿Quién sería? Jorge el único piloteó esa tormenta. El único capaz de pilotear. Yo diría, vamos, Argentina. Tira todo. Jorge se hubiera quedado. Gracias. Ha sucedido algo que amerita un fenómeno. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué alegría. Qué alegría. Excelentes imágenes de Paraguay. La verdad. Hoy asueto en Paraguay, ¿no? Sí, claro. Muy bien el populismo de derecha. Cuando es de izquierda está todo mal. Cuando lo hacen en la provincia de La Rioja, ciertos periodistas, les brota el gorilismo. Acá no dijeron nada, ¿no? Acá se festeja lo de Peña. Exactamente. Gracias por la compañía. Ay, Dios mío. Nos encontramos mañana. Chau.